La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos, y bienvenidos a su programa radial Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes en esta hermosa mañana Jeffrey Mercado, y tenemos hoy otro tema muy interesante preparado para ustedes. El tema de hoy lleva por título El bien común propuesto por Caifás. Pero antes de entrar en ese tema, como de costumbre, vamos a ir al trono de la gracia para comenzar este tema con la autoridad del cielo. Así que, mis queridos hermanos, en estos momentos oramos. Padre Santo y Padre bueno, alabamos y exaltamos tu santo y bendito nombre en esta preciosa mañana. Te damos gracias, Padre, por la vida y la salud, y porque escuchamos por todas partes buenos testimonios de los hermanos que están enfrentando esta situación difícil que nos mantiene separados. Te pedimos, Padre, que esta experiencia pueda ayudarnos a crecer en ti y para fortalecer nuestra fe en tu santa palabra. Te pedimos una bendición especial por la programación de hoy y que pueda ser este programa una bendición para todos los que lo sintonicen. Sé con tu pueblo en la ancha faz de la tierra y llénalos de tu Santo Espíritu. Ayúdanos a poner por obra lo que nos corresponde para este tiempo y para lo que viene por ahí, que podamos permanecer fieles, que tu remanente pueda ser estable como una roca y fiel como lo fue Cristo cuando enfrentó los momentos más difíciles de su vida en este planeta Tierra. Que todo lo que hagamos pueda ser en compañía de tus santos ángeles y que pueda ser en honor a tu santo nombre. Reprende lo que no sea tuyo y úsanos con poder. En el nombre de tu amado Hijo, Cristo Jesús, lo pedimos todo. Amén. Gracias, Padre. Bien, mis queridos hermanos, reciban todos un caluroso saludo de parte de este ministerio. Y ahora sí, podemos entrar en tema. Los versículos de introducción en esta mañana los podemos encontrar en el Evangelio de Juan. En el capítulo 11, los versículos 47 al 52, donde allí dice la santa palabra de Dios. Entonces los príncipes de los sacerdotes y los fariseos juntaron concilio y decían: ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchos milagros. Versículo 48. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y quitarán nuestro lugar y la nación. Versículo 49. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada. Versículo 50. Ni consideráis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Versículo 51. Mas esto no lo dijo de sí mismo, sino que, como era el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Versículo 52. Y no solamente por aquella nación, mas también para que juntase en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Y mis queridos hermanos, vamos a ir a un versículo más, pero en Juan capítulo 18, versículo 14, donde allí dice la santa palabra: y era Caifás el que había dado el consejo a los judíos, que era necesario que un hombre muriese por el pueblo. Mis queridos hermanos, en esta hermosa mañana, los que tengan oídos para oír, oigan
lo que el Espíritu de Cristo dice a las iglesias que enfrentarán los peligros del tiempo del fin y la repetición de las persecuciones pasadas. En el programa de hoy vamos a estar revisando un suceso muy triste e irracional que pasó durante el ministerio terrenal de Cristo Jesús. Nos estamos refiriendo al momento cuando los sacerdotes y fariseos fraguaron un complot para matar a Cristo, tras recibir un informe de lo que Jesús había hecho cuando fue al sepulcro de Lázaro. La prueba más grande de su divinidad, el resucitar a uno que había estado muerto más de 4 días, selló su suerte ante los dirigentes espirituales del pueblo, quienes decidieron matarlo. También veremos, abuelo de pájaro, cómo este suceso tiene una aplicación particular con el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Jesús había hecho muchos bienes a favor del pueblo que anhelaba conocer al Mesías prometido. Realmente los liberaba de las obras del enemigo, realizando sanidades físicas y mentales, además que echaba los espíritus inmundos. En ocasiones devolvió a la vida a algunos a quien la enfermedad había vencido. También presentaba la palabra de Dios en su verdadero contexto, erradicando de esta manera las sombras y malas interpretaciones vertidas sobre ellas por los dirigentes religiosos. Entonces realizó un milagro que acaparó la atención de todos cuando se enteraron. Comentando al respecto, la sierva del Señor nos dice: Cristo había demostrado ahora plenamente su dominio sobre la muerte y el sepulcro. Este gran milagro era la evidencia máxima que ofrecía Dios a los hombres en prueba de que había enviado su Hijo al mundo para salvarlo. Era una demostración del poder divino que bastaba para convencer a toda mente dotada de razón y conciencia iluminada. Muchos de los que presenciaron la resurrección de Lázaro fueron inducidos a creer en Jesús. Pero el odio de los sacerdotes contra él se intensificó. Habían rechazado todas las pruebas menores de su divinidad. Y este nuevo milagro no hizo sino enfurecerlos. El muerto había sido resucitado en plena luz del día y ante una multitud de testigos. Ningún sofisma podía destruir tal evidencia. Por esta misma razón, la enemistad de los sacerdotes se hacía más mortífera. Estaban más determinados que nunca a detener la obra de Cristo. Esta cita, mis queridos hermanos, la pueden encontrar en El Deseado de Todas las Gentes, la página 495, el párrafo 1. La evidencia más contundente de que este humilde Galileo era el Mesías tan largamente esperado cauterizó los corazones de los sacerdotes y los fariseos. Se decidió entonces reunir al Sanedrín para ver cómo podían acallar a Jesús. En esta empresa demoníaca lograron alcanzar una mayoría. Aún los saduceos, que no habían mostrado un acerbo odio contra Cristo, ahora buscaban lograr su silencio, pues en este último milagro había logrado desbaratar su teoría de que no existe la resurrección. En este punto, en el de liquidar a Cristo o silenciarlo y salir de él, lograron una sólida unión con los fariseos. Y hablando del sumo sacerdote, la sierva del Señor nos dice: Caifás había estudiado las profecías y, aunque ignoraba su verdadero significado, dijo con gran autoridad y aplomo: Vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación se pierda. Aunque Jesús sea inocente,
aseguraba el sumo sacerdote, debía ser quitado del camino. Molestaba porque atraía el pueblo a sí y menoscababa la autoridad de los gobernantes. Él era uno solo y era mejor que muriese antes de permitir que la autoridad de los gobernantes fuese debilitada. En caso de que el pueblo llegara a perder la confianza en sus gobernantes, el poder nacional sería destruido. Caifás afirmaba que después de este milagro, los adeptos de Jesús se levantarían probablemente en revolución. Los romanos vendrán entonces, decía él, y cerrarán nuestro templo, abolirán nuestras leyes y nos destruirán como nación. ¿Qué valor tiene la vida de este Galileo en comparación con la vida de la nación? Si él obstaculiza el bienestar de Israel, ¿no se presta servicio a Dios matándole? Mejor es que un hombre perezca y no que toda la nación sea destruida. Esa cita, mis queridos hermanos, la pueden encontrar en El Deseado de Todas las Gentes, la página 497, el párrafo 3. Así habló Caifás en su arrogancia. Pero el discípulo amado nos aclara en Juan capítulo 11, versículo 51, cuando dice: mas esto no lo dijo de sí mismo, sino que, como era el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Aquí podemos ver que por la posición santa que ostentaba como sumo sacerdote, la cual representaba el ministerio sumo sacerdotal de Cristo en el santuario celestial, se le otorgó profetizar lo que sucedería con el Inmaculado Hijo de Dios. Pero esto no era porque estuviera en sintonía con el cielo, pues Caifás estaba reflejando plenamente el carácter perverso de su padre el diablo. El discípulo amado amplía su vaga profesión al decirnos en Juan capítulo 11 versículo 52, y no solamente por aquella nación, mas también para que juntase en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Esta era la verdad que beneficiaría al mundo. Pero lo expuesto por Caifás no fue por su conocimiento de las Sagradas Escrituras. Comentando al respecto, la sierva del Señor nos dice: la idea que él defendía, refiriéndose a Caifás, se basaba en un principio tomado del paganismo. Entre los paganos, el conocimiento confuso de que uno había de morir por la raza humana los había llevado a ofrecer sacrificios humanos. Así, por el sacrificio de Cristo, Caifás proponía salvar a la nación culpable, no de la transgresión, sino en la transgresión, a fin de que pudiera continuar en el pecado. Que Jehová los reprenda. Esa cita, mis queridos hermanos, la pueden encontrar en El Deseado de Todas las Gentes, la página 498, el párrafo 2. Aunque en el cargo de sumo sacerdote, Caifás ostentaba una de las posiciones más altas en cuanto al servicio a Dios, tanto más lo echaba por tierra al tergiversar esta preciosísima verdad en la abominación que pensaba y confesaba ante sus colegas. Esta sacrílega obra tiene una aplicación directa con los hijos de Dios en el tiempo del fin. Cristo había dicho a sus discípulos en Juan capítulo 16 versículo 2: os echarán de las sinagogas. Aún más, la hora viene cuando cualquiera que os matare pensará que rinde servicio a Dios. Aunque esta profecía se cumplió en la vida de los discípulos y a través de las edades en las diferentes persecuciones hechas contra el verdadero pueblo de Dios, ya fuera por la Roma imperial como durante la supremacía papal, tiene una aplicación especial al tiempo del fin, para nuestro tiempo, mis queridos hermanos. Y es interesante notar que Caifás obtuviera la idea de la confusión expuesta por el paganismo
antes que por el sistema de tipos y sombras del ritual simbólico. En las religiones paganas abunda la creencia del sacrificio humano en beneficio de los demás. Y por lo tanto, no es de extrañar que en el sistema donde se cristianiza el paganismo, o sea, el catolicismo, también exista esta abominable falsa doctrina. Ellos la denominan el bien común. Aunque dicho bien común en doctrina católica se aplica a muchísimas cosas, no por eso lo podemos dejar pasar desapercibido, porque aunque tiene relación con todo lo referente a la vida del católico en sociedad y ciudadanía en el Estado, también tiene que ver hasta con la pena capital y aún con el descanso del profeso cristiano. Por ejemplo, el fundador del Opus Dei, José María Escrivá, dijo: esta es tu tarea de ciudadano cristiano, contribuir a que el amor y la libertad de Cristo presidan todas las manifestaciones de la vida moderna, la cultura y la economía, el trabajo y el descanso, la vida de familia y la convivencia social. Esa cita la pueden encontrar en Surco, en la sección de Ciudadanía, el punto 302. Eso suena lindo y bello cuando se lee por encima y sin tomar en consideración cómo funciona esta entidad cuando se siente libre para operar como un sistema opresor y perseguidor. Recuerden que esa tolerancia que ahora demuestra muy pronto terminará cuando recupere la supremacía papal. Entonces veremos cómo esta teoría hueca puede ser un arma mortal contra aquellos que atesoran la libertad de conciencia y la libertad religiosa. Y ahí puede verse claramente el concepto que tenía Caifás cuando anhelaba silenciar al maestro de Galilea. Porque el asunto reside en quién puede implementar lo necesario para asegurar el bien común. Según la Iglesia Católica, ellos tienen esa facultad cuando están en poder, y eso es peligrosísimo. Ese tipo de mentalidad ha sido bombardeado al mundo de diferentes maneras. Reina supremo en el comunismo, pero es aceptado por muchos simplemente por lógica, sin profundizar en lo que realmente alberga y cómo es, cuando uno está en el otro extremo, al otro lado de la espada. Tomás de Aquino lo veía de la siguiente manera. Él dice: si quienes falsifican moneda u otro tipo de malhechores justamente son entregados sin más a la muerte por los príncipes seculares, noten cómo Tomás mira al mundo de la misma manera que hizo Caifás para justificar su mala decisión. Continúa la cita diciendo: con mayor razón, los herejes convictos de herejía podrían no solamente ser excomulgados, sino también entregados con toda justicia a la pena de muerte. Mas por parte de la Iglesia está la misericordia a favor de la conversión de los que yerran. Y por eso no se les condena sin más, sino después de una primera y segunda amonestación. Cita a Tito capítulo 3 versículo 10. Como enseña el apóstol. Pausa. Ahí se atreve a citar la Biblia para justificar su mal proceder. Continúa la cita diciendo: pero después de esto, si sigue todavía pertinaz la iglesia sin esperanza ya de su conversión, mira por la salvación de los demás. Eso es el bien común. Mira por la salvación de los demás y los separa de sí por sentencia de excomunión, y aún va más allá, relajándolos al juicio secular para su exterminio del mundo con la muerte. A este propósito afirma San Jerónimo, y se lee en el decreto: hay que remondar las carnes podridas, y a la oveja sarnosa hay que separarla del aprisco. Mis queridos hermanos, esa cita la pueden encontrar en Summa Theologica
y les comparto el enlace si la quieren verificar. Aunque esto viene de la época del oscurantismo, así piensan gran parte del catolicismo hoy. Esas carnes podridas y ovejas sarnosas hacen alusión a los que no creen sus mentiras abominables, a los que están cimentados en la palabra de Dios. Ahora, alguien puede decir, hermano, eso no es cierto. Roma cambió su postura. ¿Acaso no cambió en cuanto a la pena de muerte el actual obispo de Roma? Pues mis queridos hermanos, antes de fijarme en las mentiras de Roma, ¿qué dice la Biblia? Bueno, que su herida mortal fue sanada, lo que quiere decir que recuperará la supremacía, engaña a los que le creen y vuelve a las mismas andanadas que antes. Ahora, la pregunta que debemos hacer es, ¿quién ejecutó a Cristo? ¿Fue acaso el Sanedrín? ¿Fue Caifás? ¿O fue llevado a cabo la ejecución por los centuriones romanos? Pues en la antigüedad, Roma los enjuiciaba y se los entregaba a las autoridades civiles para que los ejecutaran. Nada nuevo hay debajo del sol. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 15 dice, y le fue dado que diese aliento a la imagen de la bestia, a fin de que la imagen de la bestia hablase. Y también hiciese que cualquiera que no adoraren la imagen de la bestia fuesen matados. Ahí nos habla claro. Hay agentes de Satanás dispuestos a hacer el trabajo sucio, pero el punto es que trabajan de común acuerdo. Ahora, la sierva del Señor nos confirma que ese instrumento de Satanás no cambiaría su metodología cuando nos dice, no ha cambiado en nada el modo en que trabaja Satanás contra Dios y contra su palabra. Se opone hoy tanto como en el siglo XVI a que las Escrituras sean reconocidas como guía de la vida. En la actualidad, los hombres se han alejado mucho de sus doctrinas y preceptos y se hace muy necesario volver al gran principio protestante, la Biblia, únicamente la Biblia como regla de la fe y del deber. Satanás sigue valiéndose de todos los medios de que se dispone para destruir la libertad religiosa. El mismo poder anticristiano que rechazaron los protestantes de Spira procura ahora, con redoblado esfuerzo, restablecer su perdida supremacía. Mis queridos hermanos, más claro no canta el gallo, y esa cita la pueden encontrar en El Conflicto de los Siglos, la página 188, el párrafo 2. Y más adelante en el mismo libro nos sigue diciendo, la Iglesia Católica le pone actualmente al mundo una cara apacible y presenta disculpas por sus horribles crueldades. Se ha puesto vestiduras como las de Cristo, pero en realidad no ha cambiado. Todos los principios formulados por el papismo en edades pasadas subsisten en nuestros días. Las doctrinas inventadas en los siglos más tenebrosos siguen profesándose aún. Nadie se engañe, el papado que los protestantes están ahora tan dispuestos a honrar es el mismo que gobernaba el mundo en tiempos de la Reforma, cuando se levantaron hombres de Dios con peligros de sus vidas para denunciar la iniquidad de él. El romanismo sostiene las mismas orgullosas pretensiones con que supo dominar sobre reyes y príncipes y arrogarse las prerrogativas de Dios. Su espíritu no es hoy menos cruel ni despótico que cuando destruía la libertad humana y mataba a los santos del Altísimo. Esa cita, mis queridos hermanos, la pueden encontrar en El Conflicto de los Siglos, la página 558, el párrafo 1. Esta es la verdad que no podemos olvidar. Pues sí, mis queridos hermanos, Paquito Bergoglio se ha manifestado en contra de la pena de muerte, al igual que lo hizo Juan Pablo II y Benedicto XVI.
pero por el bien común propuesto por Caifás, que también ellos apoyan y promueven, hará ver al mundo que es un mal necesario para lograr acabar con el COVID-19 de lo que ellos consideran herejía, la verdad de Dios. Y el mundo, bajo el espíritu del enemigo, entenderá como ellos, que es mejor sacrificar unos pocos por el bien de los demás, por el bien del mundo. Pero este conocimiento no nos puede amedrentar. No podemos olvidar el amor que tiene por nosotros nuestro divino Maestro. La sierva del Señor nos consuela con estas poderosas palabras de ánimo cuando nos dice: si podemos soportar la persecución por amor a su nombre, su amor se convierte en un poder directriz en nuestros corazones, porque tenemos la seguridad que ninguna cosa puede separarnos del amor de Cristo. El alma afligida nunca es más amada por su Salvador que cuando está experimentando quebrantos por amor de la verdad. Cuando el creyente, por amor de la verdad, comparece ante tribunales injustos, Cristo está a su lado. Todos los vituperios que caen sobre el creyente humano caen también sobre Cristo en la persona de sus santos. Cristo dijo: yo le amaré y me manifestaré a él. En Juan capítulo 14, versículo 21. Cristo es condenado otra vez en la persona de sus discípulos. Cuando el creyente es encarcelado por causa de la verdad, Cristo se le manifiesta y llena su corazón con su amor. Cuando experimenta la muerte por amor a Cristo, Él le dice: matarán el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Y mis queridos hermanos, esa hermosa cita viene de la carta 116 del 1896. Cristo está con su pueblo hasta el fin. No podemos quitar la vista de la persona de Cristo. Y una cosa pueden tener por cierto: en la persecución no hay hipócritas. Con todo lo que están haciendo tras bastidores actualmente, convencerán al mundo de su mal proceder y le harán creer como Caifás que es mejor que mueran unos pocos y no que el mundo sea destruido. Pero nadie puede tocar a los que Dios protege. En esta última batalla, las cosas no serán como en la época del oscurantismo. La sierva del Señor nos dice: el pueblo de Dios tendrá que enfrentar tremendas pruebas. El espíritu de la guerra está conmoviendo las naciones de un extremo al otro de la tierra. Pero en el medio del tiempo de angustia que está por venir, un tiempo de angustia que no tendrá paralelo desde que existe nación, el pueblo de Dios permanecerá inconmovible. Satanás y sus ángeles, que Jehová los reprenda, no lo podrán destruir, porque ángeles sumamente fuertes los protegerán. Y mis queridos hermanos, esa preciosa cita nos llega de la carta 119 del 1 de marzo del 1904. Cristo murió para el beneficio de aquellos que realmente aman a Dios y que han reconocido su propia insuficiencia. Los que le han amado hasta la muerte han traído a otros a sus pies con su testimonio de sangre. Reflejemos su santo carácter, amémosle de todo corazón en la persona de sus santos y confiemos plenamente en nuestro Salvador, Cristo Jesús. Mis queridos hermanos, hasta aquí el programa de hoy. Les habló para ustedes Jeffrey Mercado. Hasta el próximo programa. Que Jehová les bendiga. Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859.
8859. Y recuerden, 1 Corintios 8:6. Nosotros empero no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.